Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de matemáticas aquí en ayudinga.com. El tema que veremos en el día de hoy es nuestro séptimo video acerca de lo que son las identidades trigonométricas. Así que ya vamos poniéndole un poquito de salsa al tema con los siguientes problemas. Que tenemos el primer problema y nos dice 1 menos el seno del ángulo entre el coseno del ángulo más el coseno del ángulo entre 1 menos el seno del ángulo vendría siendo igual a 2 secante del ángulo. Bien. Muchos se preguntarán al ver este problema qué clase de brujería tengo que hacer. ¿Por qué? Porque tengo diversas fracciones. Tengo una fracción y otra fracción. Y ambas tienen denominadores diferentes. Así que se nos pueden hacer muy difícil. No es difícil. Daría una pequeña trabita que les explicaremos en el día de hoy con la explicación del siguiente problema. Bien. Lo ideal y lo más fácil para este problema es hallar el mínimo común múltiplo. Y muchos se preguntarán, ¿cómo hallo este mínimo común múltiplo si estamos hablando de fracciones con funciones trigonométricas? Pues fácil, vendría haciendo la multiplicación de los dos elementos que forman fácil parte de estas fracciones. Así que me quedaría que el mínimo común múltiplo es coseno del ángulo multiplicado por 1 menos el seno del ángulo. Ambos son denominadores de estas fracciones. Esto es igual a 2 secante del ángulo. Y por eso pues, pusimos el mínimo común múltiplo primero. Y arriba en la parte de arriba me quedaría, en este caso, 1 menos el seno del ángulo. Bueno, vamos a obviar esto por el momento. Vamos a hacerlo directo y vamos a dividir este mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores de estas fracciones. Dividimos coseno del ángulo entre, multiplicado por 1 menos el seno del ángulo entre coseno del ángulo, me haría la multiplicación de 1 menos seno del ángulo por 1 menos seno del ángulo, que también lo podemos expresar como 1 menos el seno del ángulo elevado al cuadrado. Y ahora dividimos en la próxima fracción, sumando, recordemos eso, coseno del ángulo entre, multiplicado por 1 menos el seno del ángulo entre 1 menos el seno del ángulo. Y en este caso me agregaría coseno del ángulo, multiplicado por coseno del ángulo, me queda coseno al cuadrado del ángulo. Bien, perfecto. Sabiendo esto, muchos se preguntarán, ¿qué hago ahora? Bueno, pues fácil. Aquí donde tenemos 1 menos seno del ángulo elevado al cuadrado, tengo lo que es un binomio de la forma a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Bien, perfecto, entonces lo desarrollamos de esta manera. El primer término elevado al cuadrado, que vendría siendo 1 al cuadrado, que es 1, menos 2 veces el primero por el segundo, que vendría siendo menos 2 seno del ángulo, más el segundo elevado al cuadrado, que en este caso es más seno del ángulo elevado al cuadrado. Más, ya vamos por lo que está afuera, coseno al cuadrado del ángulo. Esto es igual a 2 por la secante del ángulo. Esto dividido entre nuestro mínimo común múltiplo, que como ya sabemos es coseno del ángulo multiplicado por 1 menos el seno del ángulo. Y ahora muchos se preguntarán, ¿qué hago después? ¿Qué hechizo, qué conjuro tengo que llamar para poder hacer esto? No nos preocupemos, que no fan del fúnico. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una identidad pitagórica que me dice seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es 1. Así que no nos debemos preocupar por eso. Porque simple y sencillamente reemplazamos estos dos, este seno al cuadrado del ángulo y este coseno al cuadrado del ángulo, lo reemplazamos con 1. Porque para esto es el uso de las identidades pitagóricas. Entonces me queda 1 menos 2 seno del ángulo más 1 entre coseno del ángulo multiplicado por 1 menos el seno del ángulo. Perfecto, 2 igual a 2 secante del ángulo. ¿Y ahora qué nos queda hacer? Pues sumar términos semejantes. Aunque no lo parezca, sí tenemos términos semejantes. Tenemos un 1, otro 1. Y como saben por lógica, son dos términos semejantes. Así que lo sumamos y me queda 2 menos, 2 seno del ángulo. Esto dividido entre coseno del ángulo multiplicado por 1 menos el seno del ángulo. Bien, perfecto, esto es igual a 2 por la secante del ángulo. Ahora muchos se preguntarán ok, ya llegué hasta allá, hasta acá. ¿Qué más puedo hacer si tengo esta fracción toda extraña, sumamente extraña que tengo por aquí? No es tan difícil como parece. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba yo puedo sacar el factor común. Y muchos se preguntarán, ¿qué factor común yo puedo tener en una función trigonométrica? Pues sí, hay un factor común. Veamos qué números se repiten los dos números que forman parte de lo que es, o los dos elementos que forman parte de mi numerador. Bien, el número que se repite en este caso es el 2, así que lo colocamos afuera, abrimos un paréntesis y ese 2 lo dividimos entre cada uno de estos dos elementos. Lo dividimos 2 entre 2, me da 1, y dividimos 2 entre el seno del ángulo, me da 1 menos, me da seno del ángulo. Bien, perfecto. Esto dividido entre coseno del ángulo multiplicado por 1 menos el seno del ángulo.
Esto es igual a 2 por la secante del ángulo. Ok, ya llegamos hasta acá, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues fácil, aquí tenemos y volvemos a recordar a nuestro viejo amigo, a nuestro muy viejo amigo que vemos prácticamente desde que estamos en cuarto grado, llamado simplificación. Así que saludemos todos, hola simplificación, gracias por volver a nuestras vidas. Entonces nos queda aquí, podemos simplificar el 1 menos seno del ángulo que está en el numerador con el 1 menos seno del ángulo que está en el denominador. Lo simplificamos y me queda 2 entre el coseno del ángulo. Este es igual a 2 por la secante del ángulo. Y como sabemos por identidad recíproca, sabemos que 1 entre el coseno del ángulo es igual a la secante del ángulo. Así que, por algo de lógica, 2 entre el coseno del ángulo vendría siendo 2 veces la secante del ángulo. Así que lo podemos expresar de esta manera. 2 secante del ángulo es igual a 2 secante del ángulo. Bien, perfecto. De esta manera resolvimos el primer problema. Ahora vamos con el segundo. Pero muchos se preguntarán, Dios mío, ¿qué clase de brujería voy a hacer en el segundo problema? No, el segundo problema es muchísimo más fácil de lo que parece. ¿Por qué? Porque vamos a escoger cuál de los dos lados vamos a trabajar. Muchos se preguntarán, ok, vamos, como siempre vamos a trabajar el primer lado, el lado izquierdo. No, ¿qué tal si para variar un poco ahora trabajamos el lado derecho? Así que ese es el lado que vamos a trabajar en este problema. Así que copiamos el lado izquierdo igual, seno del ángulo, entre seno del ángulo menos el coseno del ángulo. Esto vendría siendo igual a 1 sobre 1 menos... Ahora, recordemos como les comenté en el primer video que todo se debe pasar a lo que son función de coseno y seno. Así que sabemos que por identidad de cociente, la cotangente está dada por la división del coseno del ángulo entre el seno del ángulo. Bien, perfecto. Y aquí tenemos una pequeña lista de fracciones, pero antes vamos a copiar esto que tenemos por acá para ir al siguiente paso. Seno del ángulo entre seno del ángulo menos coseno del ángulo. Esto vendría siendo igual a 1 entre... Bien, ahora muchos se preguntarán qué es lo que tengo que hacer. Tenemos aquí una muy conocida lista de fracciones de diferente denominador, a la cual, como hicimos en el problema anterior, vamos a buscar lo que es el mínimo común múltiplo. Y en este caso el mínimo común múltiplo no tenemos que darle tanta vuelta a la rueda, y ya desde aquí lejos podemos ver que el mínimo común múltiplo es el seno del ángulo. Así que sabemos que como todo número que no tiene denominador, su denominador es 1. Dividimos el seno del ángulo, que es el mínimo común múltiplo entre el denominador de la primera fracción, que es 1, me da seno del ángulo. Seno del ángulo. Menos, dividimos seno del ángulo entre seno del ángulo, me da 1. Multiplicado por coseno del ángulo, me da menos coseno del ángulo. Bien, perfecto. Ahora vamos al siguiente paso. Seno del ángulo entre el seno del ángulo menos el coseno del ángulo vendría siendo igual. Ahora, muchos se preguntarán, ¿qué ya puedo hacer más de aquí? Bueno, pues fácil, podemos hacer lo siguiente. Esta es una división de fracciones. Tenemos una fracción en la parte de arriba, que como sabemos tiene un denominador 1, y tenemos una fracción que parece ser algo complicada en la parte de abajo. ¿Cómo nos deshacemos de ella de una manera pacífica y no violenta? Pues fácil, podemos hacerlo de la siguiente manera. Invertimos la fracción de abajo. O sea, ¿qué quiere decir invertir la fracción de abajo? Que el denominador pasa a ser el numerador y el numerador pasa a ser el denominador. Entonces me queda 1 porque vendría siendo la fracción de arriba, la que está como numerador de la fracción total, multiplicado por lo que es el seno del ángulo, dividido entre el seno del ángulo menos el coseno del ángulo. Bien, perfecto. Así nos queda y efectuamos esta multiplicación de 1 por seno del ángulo entre seno del ángulo menos coseno del ángulo. Y como sabemos, nos va a dar 1 porque nos va a dar igual, porque todo número multiplicado por 1 vendría siendo igual al mismo número. Entonces me queda seno del ángulo menos, entre seno del ángulo menos coseno del ángulo. Y esto es igual a seno del ángulo, vendría siendo igual lo mismo, entre seno del ángulo menos coseno del ángulo. Vieron que esta identidad trigonométrica, estas dos que le presentamos en el día de hoy, eran bastante fáciles de resolver. Algo larga, eso sí, la primera, pero no eran nada del otro mundo. Bueno, con esto hemos llegado al fin del video de hoy. Recuerden, si quedaron con cualquier duda, cualquier comentario, con cualquier sugerencia, déjenlo por aquí abajo en los comentarios de este video o en nuestra página web ayudinga.com. También le vamos a dejar nuestras redes sociales por si nos quieren seguir en Twitter, @ayudinga, y si nos quieren dar like en Facebook, facebook.com/ayudinga. Así que buenos saludos y nos vemos en el próximo video si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima, saludos.